de lo que es los virus de la hepatitis. Entonces, vayan anotando que esto es tema de examen final, ¿está bien? Cuando nosotros hablamos de virus de la hepatitis, nosotros tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, C, D, E y G. Estos grupos de virus, gente, son virus, vamos a decirles, son virus heterogéneos. Cuando nosotros hablamos que son virus heterogéneos, estamos hablando que pertenecen a distintas familias. Por ejemplo, la hepatitis A viene, ¿verdad?, del género hepatovirus, de la familia picornavirus, hepatitis B de la familia parnavirus, la hepatitis C de flavivirus. O sea, son virus que vienen de distintas familias, con distintos tipos de replicación, con distinta estructura, también con distinto periodo de incubación. No son virus de la misma familia. ¿Por qué se le colocó dentro de un grupo? En el Murray habla, ¿verdad?, de un solo capítulo. Es porque estos virus son causantes de una hepatitis primaria. La hepatitis primaria, la palabra primaria, significa que en primer lugar ellos, o en su lugar de replicación, o la zona anatómica de replicación, son los hepatocitos. Cuando ustedes escuchan lo que son la hepatitis secundaria, significa que es una hepatitis que se desencadenó después de, vamos a decirle, después de otra enfermedad por el mismo agente etiológico. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr puede producir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, bro? Está bien. Bueno, el virus del Epstein-Barr, chicos, produce, ¿verdad?, manifestaciones clínicas. En primer lugar, la cavidad oral, y después desencadena una hepatitis secundaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de hepatitis primaria, significa que estos virus afectan o tienen un tropismo muy específico que son hacia los hepatocitos. Puede ser también a las células de Kupffer, algunos grupos de virus, o puede afectar otras células que se encuentran en el hígado. Entonces, tienen que saber que son virus totalmente diferentes. Entonces, como le dije a usted, son agentes etiológicos de una hepatitis primaria. Pero ustedes no tienen que quedarse nada más con esos grupos de virus que son agentes etiológicos de hepatitis. Existe una lista larga de virus que pueden causar una hepatitis, solo que estas ocasionan una hepatitis secundaria. Entonces tiene que saber la diferencia que existe entre la palabra primaria y entre la palabra secundaria. Significa que afecta en primer lugar al hígado cuando hablamos de primaria, y secundaria es lo que viene después de otra manifestación clínica. Por ejemplo, tenemos el citomegalovirus, el herpes virus, estamos hablando del virus de la fiebre amarilla, rubeola, enterovirus, entre otros virus que pueden causar también una hepatitis. Es un poco confuso, es un poco laborioso para el médico, vamos a decirle, identificar el agente etiológico. Pero lo ideal es hacer una buena valoración clínica para determinar si es solo una hepatitis o si es una hepatitis secundaria. Entonces, como le dije a usted, la estructura es diferente de estos virus. El mecanismo de replicación es totalmente diferente, porque hay virus que son de ARN, virus de ADN. El mecanismo de transmisión es diferente. Por ejemplo, la A y la E, su vía de transmisión principal es la fecal oral. La B y la C se habla de vía sexual, transfusión de sanguínea. Podemos hablar también de transmisión vertical. Evolución temporal. Fíjense que estos virus de la hepatitis pueden producir, por ejemplo, nada más una hepatitis aguda, que sería la A. En la A no existe cronicidad. Vamos a decirle que pensar que el paciente va a presentar una hepatitis crónica por la A, no hay. Pero la B y la C sí. Y eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque estos son agentes etiológicos de un hepatocarcinoma, o una fibrosis hepática, o una cirrosis hepática, que le voy a explicar por qué se produce después. Secuelas. Cuando hablamos de secuelas, estamos hablando de una cicatriz. Cuando yo hablo de cicatriz, significa los daños que se generaron durante la hepatitis. Por ejemplo, la hepatitis A tiene un 99% de recuperación.
¿Qué significa? No queda secuelas. Mientras que la hepatitis B deja una secuela. La hepatitis C deja una secuela. Pero entre la B y la C deja más secuela otra vez, donde hay mayor probabilidad de desarrollo de un hepatocarcinoma. Los síntomas clásicos de la hepatitis, ¿sí?, causadas por estos grupos de virus, es la ictericia, que sería el aumento de la bilirrubina en sangre. Hablamos de una bilirubinemia alta. En este caso se asocia mucho a la bilirrubina indirecta, en donde puede desencadenar manifestaciones clínicas secundarias. Por ejemplo, una bilirrubina alta en sangre, ¿sí?, es muy probable que mi paciente vaya presentando, por ejemplo, lisis de los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, vamos a decirle que va a ir disminuyendo los glóbulos. También puede producir una encefalopatía secundaria hepática. Significa, debido a una hepatitis, puede presentarse una manifestación clínica del sistema nervioso central. Es lo que pasa también con los recién nacidos. Secreción de enzima hepática, por ejemplo, GOT-GPT elevado, se puede acompañar con gamma-GT, también se puede acompañar con fosfatasa alcalina, que son enzimas que van ahí apareciendo, ¿verdad?, en concentraciones elevadas en sangre en un caso de un paciente con hepatitis. El periodo de transmisión que tiene ellos, vamos a decirle, en común, es que los pacientes con hepatitis, ¿sí?, antes de presentar las manifestaciones clínicas, ya son infecciosos. Por ejemplo, el periodo de incubación de la hepatitis A es de 15 a 50 días. 10 días antes que se manifieste los signos y los síntomas, el paciente ya está transmitiendo. O el hepatitis B, por ejemplo, que tiene de 30 a 150 días de tiempo de incubación, ya días antes de la manifestación ya va transmitiendo. Eso me sirve a mí, ¿verdad?, para saber quiénes son las otras personas que estuvieron en contacto con él o con ella. Otro punto importante que se parece mucho entre ellos es que los pacientes pueden pasar la enfermedad, o sea, pueden pasar todo el curso de la enfermedad o de la infección, mejor dicho, la infección sin presentar la sintomatología. Un paciente, ¿verdad?, puede tener un virus de la hepatitis C, pero no manifestar los cuadros clínicos. Si es que es tanto pedir, lo máximo que puede llegar a presentar son los signos de ictericia en el ojo. Hasta ahí nada más. Hepatitis A también, hepatitis B también. Pero en la A no pasa nada, pero el problema está en la B y la C. La B y la C es la que me tengo que preocupar que el paciente tenga. En el caso de la hepatitis A, como le dije a usted, el mecanismo de transmisión es fecal-oral, es muy similar a la E. Yo, profesor Carlos, yo le voy a hablar de la A, la B y la C. Y al mismo tiempo, a la par, yo le voy a ir comparando con los otros virus, que serían la hepatitis D, E y G. ¿Me entienden? Ahora, de la D y G, ¿sí?, ustedes ya tienen el material y ustedes van a leer, ¿sí? Pero a la par, yo ya le voy haciendo la diferencia, la A con la E, la B con la D y la C con la G. ¿Está bien? Así para que ustedes ya tengan noción y adelantamos nosotros la clase. En el caso, por ejemplo, de la B, ¿sí?, fíjense, ¿verdad?, que puede ser por sangre infectada o sus productos. También podemos hablar, ¿verdad?, de otro tipo de virus de la hepatitis, como la C. Cuando hablamos nosotros o cuando leen alguna literatura diciendo, miren, es algo un poco, vamos a decirle, te lleva al error, ¿verdad? Pero a mí se me hace que es innecesario. Por ejemplo, alguna literatura dice una hepatitis no A y no B. Cuando habla de hepatitis no A y no B, ¿a quién se refiere? A la C. Pero ¿por qué directo nomás no dice la C, verdad? Es algo antiguo, o sea, es algo que ya está desde antes. Pero hay otras literaturas que ya, la más nueva dice hepatitis C, directo nada más. Pero en algunas partes del libro, inclusive Murray, dice no A, no B. Para aumentar a página do livro, para infernizar a vida de vocês. Bueno, hepatitis A. La hepatitis A, sí, viene de la familia Picornavirus, es un virus del género hepatovirus
Es considerado como un enterovirus porque la vía de transmisión es fecal-oral, es un virus de RNA y no tiene envoltorio. Entonces significa que es un virus desnudo. Es muy parecido a la hepatitis E. ¿Sí? También, ¿verdad? Es un virus de RNA de polaridad positiva y también no tiene envoltorio. ¿Sí? Él es un virus desnudo. Recuerden que los virus desnudos, en el caso de la A y la E, ¿sí? Fíjense que son virus que son muy resistentes a las sustancias químicas que nosotros usamos para higienizar. El detergente, la lavandina, solo se van a conseguir inactivar mediante, ¿verdad?, una esterilización, una luz ultravioleta, o podemos decir, por ejemplo, mediante estos mecanismos. Por ejemplo, acá a 100 grados centígrados, autoclave, una estufa de esterilización, una cloración adecuada de agua potable, formol, con este ambiente y una luz ultravioleta. Mediante estos tipos de procedimientos nosotros podemos inactivar a la A y a la E. ¿Está bien? Ellos resisten a 30 minutos a 56 grados centígrados. Pueden resistir por 20 minutos a 60 grados centígrados. Y pueden resistir por semanas a 4 grados centígrados. Pueden quedar activos por mucho tiempo. También, como ustedes ya saben, ¿verdad?, al ser un virus desnudo, ¿sí?, es muy resistente también a un pH 1. Fíjense qué significa que si nosotros llegamos a consumir un virus de la hepatitis A o ingerir la hepatitis E, el pH del estómago que no alcanza el 1, pero es muy ácido, fíjense que no lo van a inactivar. ¿Está bien? Sales biliares, detergentes, aguas freáticas, que significa que son aguas así que tienen mucha temperatura, desecación, sí, fíjense que no le hace nada a nuestros virus. A y E son muy parecidos. Los dos son de RNA, ¿está bien? Miren, la A tiene esta estructura, él es icosaédrico, ¿está bien? Fíjense que estos serían los capsómeros, las pelotitas que van a ir polimerizando para formar la cápside. Miren, chicos, que acá ustedes tienen su genoma, que es el RNA, el de polaridad positiva, tiene un solo genoma segmentado, ¿sí? Tiene solo uno, y tiene una proteína asociada a su genoma, que sería la glucoproteína viral. El virus de la hepatitis A tiene un solo serotipo, nada más que uno, ¿sí? O sea, preguntarnos si existen más serotipos, hasta ahora no. ¿Por qué le digo hasta ahora no? Porque hoy en día ya se identificó 7 genotipos. 7 genotipos de hepatitis A. ¿Qué significa? Está teniendo variaciones, hay variantes. Recuerden que una variante puede llegar a ser un nuevo serotipo, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Existe la posibilidad que más adelante, no sé, dentro de 3, 4, 5, 7, 8, 10 años, podemos hablar, ¿verdad?, de un nuevo serotipo de hepatitis A y otra vez tenemos que desarrollar una nueva vacuna, ¿me entienden? Al ser un solo serotipo, entonces queda fácil para desarrollar una vacuna. ¿Por qué? Porque vos te preocupás por un solo serotipo. Pero cuando hablamos nosotros de que un virus, cualquier tipo de virus, tiene varios serotipos, se hace un poco difícil. Se hace un poco difícil desarrollar una vacuna, pero tampoco es imposible. Un ejemplo, podemos hablar del virus papiloma humano. El virus papiloma humano tiene varios serotipos, pero ustedes saben muy bien que nosotros tenemos vacunas contra HPV, ¿verdad que sí? Porque se observa, ¿verdad?, que existen, sí, algunos serotipos con mayor frecuencia. Hablamos de epidemiología. Miren, entonces tiene una cápside desnuda icosaédrica. Es un ARN monocatenario con 7470 nucleótidos. Es chiquito. Por más que parezca que es mucho, es de tamaño pequeño. Es uno de los virus más pequeños que nosotros tenemos. Él tiene un extremo 5' unido a esta proteína que le dije y tiene una cola poli A. ¿Sí? Acá está lo que le dije a ustedes. Tiene 7 genotipos, es un solo serotipo. La cápside está formado por estos
complejos proteicos que van a formar el capsómero y es de alta prevalencia. Significa que mucha gente se expone a este tipo de virus. Las personas que se exponen a este grupo de virus en algunas ocasiones, ¿verdad?, no llegaron a presentar ninguna sintomatología. Solo se descubre cuando se realiza una serología. Una serología me puede ayudar, ¿verdad?, a determinar la prevalencia de alguna infección viral. Por ejemplo, dengue, fiebre amarilla, chikungunya, citomegalovirus, distintos tipos de virus. Y oncogenicidad, ¿qué dice? Nunca. No se puede considerar como un virus oncogénico, un virus que inmortaliza a las células, que serían los hepatocitos. El virus de la hepatitis A, miren chicos, que consigue atravesar la barrera epitelial del tracto digestivo, pasar la circulación sanguínea y llegar, mediante la vena porta, llegar al hígado. Él va a ingresar a los hepatocitos a través de su receptor celular. Este sería el receptor celular del virus de la hepatitis A. No hay necesidad que yo recuerde esto para el examen final, ya le estoy avisando, no se preocupen. Este es nada más una hipótesis hasta hoy en día. La hepatitis A tiene su proteína de adhesión viral que se une a este receptor. Él entra mediante una endocitosis, sería una viropexis. Cuando él penetra en el hepatocito, pasa por la tercera etapa, que sería el desnudamiento, libera su genoma para que los ribosomas puedan, ¿verdad?, traducir los genes y liberar a unos péptidos con algunas funciones para controlar a la célula. Una vez que ellos van terminando con su replicación viral, ellos van saliendo por un proceso de exocitosis. La infección que provoca la hepatitis A es no lítica. ¿Qué significa? Está provocando una infección persistente, chicos. Cuidadito con esa parte. Porque hay algunas literaturas, si ustedes por ahí consultan algún otro libro, dice, es que confunden mucho. Dice infección lítica. No. Hepatitis A, quedamos que produce una infección no lítica. ¿Me entienden? No produce una lisis de los hepatocitos. Eso es muy importante para nosotros. ¿En qué aspecto? Las manifestaciones clínicas. Al no matar a la célula, al no matar el hepatocito, en este caso, la hepatitis A, el que va a tener que asesinar a esta célula, ya que va a estar muy dañada, va a tener que ser el sistema inmunológico. El sistema inmunológico con su linfocito citotóxico más con el natural killer es lo que van a asesinar la mayoría de los hepatocitos que se encuentran infectados. Las manifestaciones clínicas que aparecen en los cuadros de hepatitis no es por un ataque directo de la infección viral, sino en realidad es por una respuesta inmune celular buena. Así mismo como dice. Es una respuesta celular buena. ¿Qué significa? Cuanto mejor responde la inmunidad celular del hospedero, peor van a ser las manifestaciones clínicas. Vamos a decirle que si yo desarrollo células muy tóxicas, como el linfocito citotóxico y la natural killer, da una buena respuesta, asesina bien, entonces el paciente va a presentar una ictericia más elevada. ¿Me entienden? La ictericia se produce, ¿por qué? Porque los hepatocitos son los encargados de transformar la bilirrubina indirecta en una bilirrubina directa. ¿Ya hablaron eso en bioquímica? ¿Sí? ¿No? Algunos dicen que sí, otros que no. ¿No? ¿Él no faló? Está grabado. Bueno, está bien. En el hepatocito, en el retículo endoplasmático liso, existen algunas enzimas, ¿sí? Algunas enzimas, chicos, que hacen, ¿verdad?, la conjugación. La bilirrubina indirecta es un producto, ¿sí?, de degradación ¿de quién? Del grupo hemo. Recuerden que en los eritrocitos hay hemoglobina, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días viven? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? 120. Entonces, cuando llegan en sus últimos días, ya van al vaso
en el vaso se degradan, va a pasar, ¿verdad?, ese grupo hemo a una forma de bilirrubina, obviamente que tiene todos sus precursores, pero la bilirrubina que se libera es, el torrente sanguíneo es la indirecta, solo que nosotros no manifestamos, ¿sí?, la ictericia, ya que, ¿verdad?, son bajas concentraciones. Pero cuando los hepatocitos están siendo dañados por las células natural killer citotóxicas, ¿qué va a acontecer? No va a tener hepatocitos para poder conjugar a la bilirrubina. Vamos a decirle que se van acumulando la bilirrubina en la sangre, porque no hay hepatocitos, lo biotransformando. Entonces, esa bilirrubina alta sería dañina para nosotros. Entonces, cuando más fuerte sea la respuesta celular, peor va a ser, vamos a decir, las manifestaciones clínicas. ¿Entienden? Pero igualmente la hepatitis A, chicos, no es un virus que va a desencadenar normalmente un cuadro grave de hepatitis. ¿Está bien? Es un virus un poco lento. Entonces, el sistema inmunológico consigue controlar en el caso de los casos de hepatitis A. En el caso de hepatitis B y C es un poco difícil. Después les voy a explicar por qué. Pero en el caso de la A, hablar de tasa de mortalidad podemos decir que es de 0,001%. El 99% de los pacientes tiene una recuperación total de la hepatitis A. Ese pequeño porcentaje que acaba falleciendo por una hepatitis fulminante son pacientes inmunocomprometidos, pacientes con SIDA, por ejemplo. Miren, acá ustedes tienen, por ejemplo, la evolución subclínica, significa que tiene una sintomatología muy específica. Los niños son los que van a presentar, los menores de 5 años, son los que van a presentar un cuadro casi totalmente asintomático. No tiene vómito, no tiene diarrea. Lo máximo que van a presentar es una ictericia ocular, hasta ahí nada más. Si es que tiene, pasa totalmente de forma desapercibida. Eso no es bueno, eso es muy malo, porque en este caso los niños actúan como una fuente de infección, ¿entienden? O sea, los principales transmisores en este caso de la hepatitis A son los niños. Por eso es muy importante la inmunización. Estamos hablando, ¿verdad?, la vacuna contra la hepatitis A. En los casos de los adultos, el 25 al 50% son asintomáticos. La hepatitis se desarrolla con toda su sintomatología en los adultos. ¿Qué significa? Los adultos son los que manifiestan todos los cuadros clínicos de una hepatitis A. Los niños son casi totalmente asintomáticos. ¿Están entendiendo? El adulto es el que presenta todos los cuadros. Y un punto muy importante, ¿sí?, es indistinguible con las manifestaciones clínicas de la hepatitis B, B de bola. Sí, son muy parecidos. Normalmente cuando nosotros encontramos un adulto con hepatitis B, automáticamente relacionamos con B. ¿Por qué? B se relaciona porque es un virus que es de transmisión sexual, es con mayor frecuencia, ¿entienden? ¿Por qué le estoy hablando de eso? Cuando yo voy a solicitar, ¿sí?, una prueba específica para hepatitis B, vamos a tomarnos el lujo de pedir también hepatitis A. ¿Está bien? Porque sucedió ya con el profesor, ¿sí?, en el caso, por ejemplo, de un adulto de 22 años, donde la serología negativa, ¿sí?, la serología negativa o los antígenos de superficie para hepatitis B eran negativos, pero era positivo hepatitis A y era un adulto que estaba en estado grave. Y miren que era un paciente inmunocomprometido, tenía una transaminasa muy elevada. Y la recuperación total es del 99%. ¿Qué significa? No deja secuela. Asociación de hepatocarcinoma, no. Y mortalidad, como le dije a usted, es muy baja. El virus, miren chicos, que pueden replicarse en el hepatocito, como le dije a ustedes. Otras literaturas dicen también que las células de Kupffer, y también llega a replicarse, ¿verdad?, en conductos biliares y en el epitelio vesicular. Tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días. Este virus no es un virus que provoca una viremia persistente. Recuerden que existe algo que se llama viremia primaria y viremia secundaria, ¿se acuerdan?
La viremia primaria significa atravesar el epitelio intestinal, llegar a la circulación sanguínea hasta llegar al hígado. Se replica en los hepatocitos y pasa a la viremia secundaria, pero es una viremia fugaz. ¿Qué significa? Desaparece. Desaparece el virus del torrente sanguíneo. ¿Por qué tengo que aprender eso que es un virus que provoca una viremia fugaz, que es corto periodo? Detectar el antígeno en sangre no es una prueba ideal. ¿Se están entendiendo? Si yo voy a buscar antígeno en la circulación sanguínea de mi paciente, me va a salir negativo. En el caso que yo quiero identificar al virus, realmente la hepatitis A, la muestra en este caso sería ¿cuál? Las heces. La materia fecal. Así como ustedes hicieron del Helicobacter pylori en heces, ¿se acuerdan? También la hepatitis A se puede hacer su detección en las heces. Ya que el paciente, si antes de presentar las manifestaciones clínicas, que yo le dije a ustedes que ya son personas infecciosas, y durante la enfermedad ya va a tener una elevada virucopria. ¿Virucopria qué significa? Virus en heces. ¿Bien? Virus en heces. Entonces, si yo quiero detectar al virus, ¿verdad? En mi paciente, quiero buscar su antígeno, ¿en qué muestra yo tengo que buscar? En heces. Ojo con esa parte. Aunque, por más que se presente el virus en las heces, no es una prueba que vamos a decirle que normalmente nosotros solicitamos al laboratorio. Usualmente nos basamos nada más mediante la serología, la IgM. Ojo con esa parte, IgM. Hepatitis A, sinónimo de IgM. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque hay vacuna, IgG. Si vos pedís IgG y te sale positivo, vos no vas a saber si ese IgG es de una respuesta de la vacuna o si es del curso de la enfermedad. Entonces, usualmente, chicos, es la IgM. La IgM es lo que me determina si es un caso de hepatitis A real. ¿Está bien? No IgG. Ojo con esa parte. Ahora, si yo insisto con la IgG, bueno, entonces vamos a jugar con las concentraciones de IgG. Así como yo le enseñé. Primera toma de muestra, IgG, concentraciones bajas de IgG. En una segunda toma de muestra del mismo paciente, si la IgG está elevada, entonces se habla de una enfermedad activa. ¿Entienden? Decime. Bueno, vamos a decirle que el niño en este caso tiene una inmunidad o tiene una respuesta celular inmadura fisiológicamente. ¿Qué significa? No tiene una maduración completa al 100%, ¿verdad? Vamos a decirle de su sistema inmunológico. Todavía está en un proceso que debe entrar en contacto con el medio ambiente para poder desarrollarse. El adulto es diferente. El adulto sí, el adulto ya tiene, ¿verdad?, una inmunidad fisiológicamente madura. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Es un poco difícil. Es un poco difícil que el paciente, ¿verdad?, no tenga la vacuna, pero en el caso si el paciente sí se recuerda, porque fíjate que a los 2 años, sí es lo que se tiene que inmunizar. Si es que, vamos a decirle, maneja de cuáles las vacunas que tiene y que no tiene, en mi opinión particular, sí. Ahí sí. Pero bueno, aunque también hay comunidades que, vamos a decirle, no acceden a la vacuna. Por ejemplo, en la comunidad indígena, puede suceder. Entonces yo creo que sí, no va a haber ningún problema. Uy, discúlpame que no te entiendo. También, también, del test de avidez, sí, vos podés hacer a la IgG en cualquier tipo de enfermedad infecciosa viral. El test de avidez no es que te va a limitar solo para toxo o para citomegalovirus. Vos podés hacer el test de avidez, ¿verdad?, en cualquier tipo de infección, aunque no es una práctica del día a día no es práctica de día a día del médico pedir un test de avidez para hepatitis A. ¿Está bien?
Así como le dije a usted, la prevalencia de la hepatitis A es muy alta en países de nivel socioeconómico muy bajo. Está muy relacionada con que con los escasos recursos o vamos a decirle de pacientes que tienen, ¿verdad? Un estilo de vida muy baja, con una mala higiene, podemos decir, ¿verdad? Que no se higieniza bien, podemos decir también que consume alimentos contaminados otra vez con heces, no lava la fruta, no lava la verdura, consumo de agua contaminada también. ¿Están entendiendo? La hepatitis A está muy relacionado con el nivel socioeconómico y es un virus que aparece de distribución mundial, como ustedes pueden observar. ¿Está bien? La diferencia con la hepatitis E no es una hepatitis que aparece de forma mundial. La hepatitis E es un virus de la hepatitis que aparece mayoritariamente en el continente asiático. Estamos hablando de la India, estamos hablando de otros lugares que se están acostumbrados a consumir, vamos a decirle, algunos animalitos o alimentos crudos. No están muy asociados, por ejemplo, el consumo del salmón, del sushi o cualquier otro alimento que nosotros tenemos por acá. Pero la hepatitis E, como ya le dije a usted, es fecal oral. La diferencia, ¿cuál es? Es la prevalencia. Si quieren saber qué es lo que aparece con mayor frecuencia, es la A. La E todavía no entra en esa prevalencia alta. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas usuales de la hepatitis A? En primer lugar, es la ictericia. La ictericia que va apareciendo, verá mi paciente. Y ojo, las manifestaciones clínicas aparecen de una forma brusca. ¿Está bien? Cosa que es diferente en la hepatitis B. La hepatitis B es insidiosa. ¿Qué significa insidiosa, doctores? Despacito, va así devagarinho y va manifestando más fuerte con tiempo, ¿me entienden? Esas son cosas que yo tengo que tener en cuenta para poder diagnosticar o solicitar al laboratorio. En el caso de la hepatitis A, si la manifestación clínica es brusca, ¿qué significa? Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Mi paciente va a presentar ictericia mañana, va a tener fiebre, posiblemente ya va a tener coluria. Coluria significa que la orina va a tener una coloración oscura, esa coloración Coca-Cola como le dicen normalmente. Acolia significa que va a tener heces blanquecinas. Cansancio sería fatiga, ¿está bien? No se olviden de la fiebre. Pueden tener también dolor en el cuadrante superior, ¿sí? Derecho, va a tener dolor aquí. Y además también va a tener náuseas y en algunas ocasiones vómito. Las náuseas y los vómitos que aparecen en mi paciente es debido, ¿verdad?, a una alimentación un poco pesada. El virus de la hepatitis A no es un virus que desencadena directamente un daño a los enterocitos. No es que vamos a decirle, va a cortar el epitelio de los enterocitos. En este caso, ¿verdad?, por una reducción de la producción de las sales biliares o el pH, un cambio de pH, ¿verdad?, del tracto digestivo, va a complicar la digestión de mi paciente, no va a poder absorber los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Una expulsión. Va a expulsar, ¿verdad?, los alimentos que no consiguen digerir. Por eso el paciente va a tener náuseas y diarrea. ¿Está bien? Vómito también que vaya acompañado. Entonces, las manifestaciones clínicas de la hepatitis A se deben a las lesiones producidas por la respuesta inmune. En este caso, como ya le expliqué a ustedes en inmunología, el sistema inmunológico queriendo ayudar, ¿qué es lo que hace? Perjudicar. ¿Me entienden? Eso ustedes tienen que saber. Yo como médico lo que yo voy a hacer es tratar de controlar esa respuesta inmune. Y acompañando con el tratamiento del agente infeccioso. O sea, buscar un tratamiento específico. En el caso de la hepatitis A, no hay un tratamiento específico. Tipo, no es como una bacteria que vos le vas a dar un antibiótico. No es como un hongo que le vas a dar un antimicótico. Y tampoco un parásito como un antiparasitario. ¿Entienden? En el caso de los virus, en el caso de la hepatitis A, no existe un antiviral que yo pueda utilizar, por ejemplo, en mi paciente. Usualmente, en el caso de la hepatitis A, chicos, los pacientes con hepatitis A, lo que yo hago es darle reposo.
Dale reposo, 10 días de reposo, así mismo. 10 días de reposo, que después de eso la ictericia va cediendo. Pero hablar con mi paciente que después de esos 10 días no significa que el hígado ya está totalmente curado, está todavía ese daño. La recuperación total del paciente con hepatitis A es de 4 semanas. Después de 10 días, mi paciente aún se tiene que cuidar, ¿entiende? ¿Por qué? Porque la secreción que hace la vía biliar todavía no es suficiente para ayudar la digestión de los alimentos que consume. Tiene que ser una alimentación bien leve. La enfermedad, como ustedes ya saben, ¿verdad? Es moderada en niños y suelen ser asintomáticas. La enfermedad aparece más aflorada en los adultos. Los síntomas que ya le dije a ustedes, ¿está bien? Una cosa que hay que agregar es la pérdida del apetito y como le había dicho que existe el 99% de recuperación. La vía fecal oral es la vía de transmisión más frecuente. Vamos a encontrar que en muchos libros, más adelante ustedes en el tercero, en el cuarto año, si llegan a estudiar otra vez hepatitis A, el profesor le puede colocar que la vía de transmisión es fecal oral. Pero existen otras vías de transmisión también. Una vía de transmisión que aparece, ¿verdad?, en algunas literaturas es la vía sexual. Puede suceder eso, la A, pero no estoy diciendo de transmisión sexual, sino por el contacto bucoanal. ¿Está bien? Estamos hablando, ¿verdad?, de que estamos hablando, ¿verdad?, que también existe esa posibilidad. Entonces, si por ahí, si ustedes encuentran que a un doctor, alguna doctora, le aparece, ¿verdad?, que una vía de transmisión, aparece, ¿verdad?, que es la hepatitis A, que es la sexual, ustedes ya saben cuál es la vía de transmisión. Puede suceder eso, ¿está bien? Salen grandes cantidades 10 a 14 días antes que aparezcan los síntomas y se puede detectar los anticuerpos también, ¿sí?, antes de la manifestación clínica. Por ejemplo, yo sé que fulanito entró en contacto con esa persona que está presentando las manifestaciones clínicas. Entonces le voy a buscar un poco de anticuerpo tipo IgM 10 días antes de las manifestaciones. Esa persona ya se le puede detectar estos anticuerpos. Y como le dije, está muy asociado a estas condiciones. Por ejemplo, agua contaminada, consumo de alimentos frescos que contienen el virus, mariscos, almejas, ostras, mejillones. Acá está lo que le dije a usted, el contacto íntimo humano y poco higiénico también son vía de transmisión importante. Y las manos que están muy asociadas en aquellas personas que manipulan los alimentos en lugares en donde hay mucha aglomeración. Por ejemplo, restaurantes, cantinas. Estamos hablando de brotes, surtos, como ustedes le dicen, ¿está bien? En esos lugares donde vamos a encontrar normalmente los casos de hepatitis A. Periodo de incubación, alguna literatura le dice 25 a 30 días, otro le dice 15 a 50 días. ¿Cómo nosotros vamos a quedar? De 15 a 50 días, ¿está bien? El contagio es mayor, ¿sí?, en el periodo final de tiempo de incubación. La frecuencia o la incidencia de los casos de hepatitis A aparece más en niños que en adultos. Significa que los niños son los que se transmite o se infecta fácilmente, debido, ¿verdad?, que los hábitos higiénicos no están bien inculcados en ellos. Están muy asociados también en asilos, cuarteles, instituciones con aglomeraciones, restaurantes y escuelas infantiles. Y la hepatitis A tiene una periodicidad estacional. ¿Qué significa? Aparece mucho en otoño-invierno. En otoño-invierno, ¿por qué aumentan los casos de hepatitis A? Vamos a decirle por el frío que las personas que no quieren tocar el agua. ¿Sí? Agua está fría, no quiero tocar. Agua está fría, estragou meu chuveiro, então não vou tomar banho. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, ya podemos hablar, ¿verdad?, que va aumentando los casos de hepatitis A. ¿Está todo bien? Ojo, este es importante. Miren, normalmente, cuando el ser humano se llega a infectar por hepatitis A por primera vez, ¿sí?, se producen los anticuerpos
vamos a decirle que van a ser los vestigios o van a ser los anticuerpos que me van a conferir una protección para una reinfección. Una persona que se llega a infectar con hepatitis A por primera vez desencadena, produce los anticuerpos como memoria, ¿sí? Miren chicos que en un próximo contacto se va a infectar pero no se va a enfermar. Los anticuerpos le van a conferir esa protección en la mayoría de los casos. En algunas ocasiones, el ser humano, al infectarse con hepatitis A, ¿qué es lo que va a pasar? No produce los anticuerpos o no hay anticuerpos suficientes para poder conferirle una protección. Entonces, si se llega a reinfectar o entra en contacto nuevamente con el virus, puede llegar a manifestar otra vez los casos de hepatitis A. Ese tipo de hepatitis A se le conoce como hepatitis A bifásica. Bifásica, ¿qué significa? 2 veces. Mismo así, puede que no alcance otra vez ¿sí? los anticuerpos protectores otra vez, por una segunda vez. En algunas ocasiones, y más raro, ¿sí? puede desarrollarse una hepatitis A trifásica. Trifásica, ¿qué significa? 3 veces. Entonces no me tiene que sorprender. ¿Por qué? Ya vamos a comparar con la B ahora. ¿Sí? ¿Por qué los pacientes o por qué algunas personas no tienen los anticuerpos o no hay suficiente anticuerpo para para conferir una protección? Porque seguramente ustedes escucharon ya de que esta persona ya llevó las 3 dosis de la hepatitis B. Pero mismo así no produce los anticuerpos suficientes para conferir esa protección. ¿Verdad que sí? ¿Ya van a escuchar de eso? Bueno, esto tiene que ver mucho con el tipo de antígeno leucocitario humano. El complejo mayor de histocompatibilidad. Se puede ver que algunos polimorfismos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? No consiguen o no colocan el epítopo o la secuencia aminosídica que realmente va a generar una inmunidad suficiente que le va a conferir esa protección. Vamos a decirle que es algo genético. Por más que lleve las 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis, 6 dosis, el problema no está en el tipo de antígeno que se usa. El problema está en la genética del ser humano. ¿Está bien? O sea, es a lo nuestro. No es un error, sino en realidad es un polimorfismo, es una variación antigénica que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad. Y es algo que va a llevar de por vida. Entonces no hay de otra. Va a tener que fortalecer las estrategias preventivas. En el caso, por ejemplo, de la hepatitis A, ¿sí? Va a tener que tener una buena higiene. ¿Comprenden? Puede llevar las vacunas, puede enfermarse, pero no produce los anticuerpos suficientes. Y vamos a decirle que de alguna manera consiguió presentar el epítopo. De alguna manera consiguió, pero es muy importante que esas personas que llevó, ¿verdad?, a tener un ml, ¿verdad?, de la vacuna que se le introdujo, que se tenga que hacer un control más adelante. En el caso, por ejemplo, hacer una titulación de los anticuerpos. Porque anda que esos títulos de anticuerpos, ¿me entendés? Tiene que ver mucho. Está bien. Bueno, ¿entendieron ustedes la hepatitis A bifásica y trifásica? ¿Sí? El virus se detecta en materia fecal 3-4 días antes del inicio de la clínica y hasta 10 días después de la ictericia. Esto es lo que ya le dije a ustedes, el 90% de las manifestaciones clínicas aparecen en adultos, aparece, ¿verdad?, una sintomatología importante y esta sería la tasa de mortalidad. Como ya le dijo el profesor, la inmunidad es el desencadenante de las manifestaciones clínicas. Mismo así, la inmunidad confiere una protección.
No es que la inmunidad, bueno, solo hace un daño. La inmunidad también es importante, confiere esa protección, solo que está respondiendo más de lo que nosotros podemos soportar. Lo ideal es que responda, pero responda de una forma moderada. Pero en muchas ocasiones la respuesta puede ser muy eficiente, muy enérgica, que puede desencadenar un daño, ¿verdad?, en el hígado. El interferón, que es el interferón tipo 1, la alfa, la beta, que limitan la replicación viral. Los linfocitos citolíticos naturales, que sería el natural killer, y los citotóxicos, destruyen las células infectadas. El anticuerpo, el complemento, la citotoxicidad celular elimina el virus y el anticuerpo que se queda va a proteger por toda la vida. El 60-70% de la infección es asintomática en los primeros años de vida. Lo máximo que va a ocurrir es una función anormal del hígado con una seroconversión. Es indistinguible de la B, como ya le dije a usted, y la ictericia ya saben por qué, por las lesiones hepáticas, y no provoca una cronicidad. ¿Cómo es su inicio? Brusco. La duración de la ictericia es de 4 a 6 días. Puede llegar hasta 10 días. Fíjense que la cura total, ¿sí?, puede ser de hasta 4 semanas. Durante la ictericia, los síntomas disminuyen. Va disminuyendo, significa que se está eliminando el virus, solo que el sistema inmune está respondiendo de una forma tóxica. En la hepatitis A hay algo que se llama hepatitis A fulminante, de 0,01%. La hepatitis A fulminante se consigue identificar por la elevación exagerada de las transaminasas. Y le voy a contar una anécdota que siempre yo les cuento, ¿verdad?, en la sala de hepatitis. Laboratorio. El profesor viene al laboratorio, así como una guardia cualquiera. En esa época el profesor trabajaba de las 6 de la tarde hasta el siguiente día. Llega el paciente, era un joven de 22 años, delgado. ¿Sí? Es verídico esto. ¿Por qué? Porque uno jamás se piensa, ¿verdad?, piensa que puede caer este tipo de caso en sus manos. Pero puede ocurrir con ustedes, porque a veces, ¿verdad?, pueden decir de mí o de otro bioquímico, no puede ser mi paciente con una transaminasa tan elevada, hepatitis A. No, puede suceder. Viene el paciente, 22 años, joven, delgado, no era una persona con un nivel socioeconómico bajo, era una persona que aparentemente vamos a decirle, con buen porte, era una persona, ¿verdad?, con una educación, la forma que hablaba. Viene con un pedido de que perfil hepático, ¿sí?, que era GOT, GPT, bilirrubina y todo eso, ¿verdad? Bueno, la máquina, para que ustedes sepan, el que es biomédico acá me va a entender. La máquina que hace, ¿verdad?, vamos a decirle que mide los niveles de los analitos y de las enzimas, tienen dos extremos. Un extremo es la sensibilidad. ¿Qué significa? Lo poco que hay detecta, pero si está por debajo de la sensibilidad, ya no lo detecta, le pone como negativo. ¿Comprende? Y el otro extremo es cuando supera la capacidad de lectura. Cuando supera la capacidad de lectura, te sale una información, error. ¿Está bien? Así mismo, error. Entonces, que el que es biomédico, sí, va a entender, ¿verdad?, que cuando hablamos, ¿verdad?, de niveles de transaminasa o analitos elevados, nosotros en el laboratorio del hospital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diluir. Hay que diluir esa muestra. ¿Qué hizo el profesor? Tuvo que diluir 3 veces. Diluir 3 veces y multiplicar por un factor que sería de la dilución. Al salir el resultado y multiplicar por el factor, que es el factor de la dilución, la concentración, no recuerdo bien, chicos, ¿verdad?, cuánto era, pero para que ustedes sepan, de GOT y GPT estaba entre los 900 a 1000 unidades internacionales. Y ojo que las transaminasas vienen hasta 45 unidades internacionales. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó acá? Se manda el resultado al doctor, mira doctor, esto es algo que está saliendo, sí, esto no es común,
El doctor me pregunta qué puede ser. Bueno, vamos a hacer hepatitis B, doctor, porque hepatitis B es lo que normalmente a esa edad aparece, ¿verdad? Por más que le dije a usted que es indistinguible, hepatitis A al llegar hasta ese punto no es tan frecuente. Le hacemos, ¿verdad?, el antígeno superficie, que le voy a mostrar a ustedes, ¿verdad?, ese antígeno. Sale negativo ese antígeno superficie. Le hacemos el core, sale negativo también el core para confirmar. Y no puede ser. ¿Qué hicimos? Hicimos la serología para la hepatitis A. ¿Qué es lo que pedimos? La IgM, ¿se recuerdan? Sale positivo. Entonces nos llama la atención que una hepatitis A activa con ese nivel de transaminasa y la bilirrubina ni qué ser. Entonces, lo que llegamos a pensar que posiblemente sea un paciente ya que un estado de SIDA. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos, ¿verdad?, el antígeno superficie del virus de la inmunodeficiencia humana, que sería la glucoproteína 120, arroja un positivo. Entonces, inmediatamente el paciente llega a internarse, ¿sí? Se interna en el hospital, para el siguiente día ya había fallecido este paciente. Era un caso de hepatitis fulminante. Cuando habla de fulminante, rapidito, ¿están entendiendo? Toxoplasmosis fulminante, hepatitis B fulminante, hepatitis C que no es normalmente fulminante. Todo esto significa que muere rápido nuestro paciente. Entonces le digo nomás, ¿verdad?, que hay casos que aparecen en la literatura, pero uno se piensa que no le va a llegar a caer. Todo es posible, ¿está bien? Entonces no me tiene que sorprender si es que viene un paciente con una transaminasa muy elevada, ¿está bien? El diagnóstico. El diagnóstico se basa en la evolución sintomatológica. Vamos a decirle que le preguntas al paciente, ¿cómo empezaste estos síntomas? Ah, doctor, yo ayer estaba súper bien, me fui a trabajar, pero hoy estoy re mal. Mira cómo mi piel está quedando amarillo. Entonces me tiene que llegar a hacer sospechar que es un caso de hepatitis A, ¿está bien? Una segunda premisa, que creo que es un poco difícil, ¿sí?, es identificar la fuente infectada conocida. Pero ¿por qué le digo que es difícil? El tiempo de incubación de la hepatitis A, ¿cuánto es su tiempo de incubación? ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que comieron la última vez en 50 días? Es un poco difícil. Es un poco difícil. Entonces, ¿verdad? Podés preguntarle si tiene la costumbre de consumir alimentos frescos sin cocinar. Bueno, está bien, pero lo ideal es que el paciente se recuerde dónde específicamente llegó a comer. ¿Entienden? Los resultados de los casos de hepatitis A se confirman ¿con qué? Con la IgM, no con la PCR en sangre. Ojo con esa parte. Reacción en cadena polimerasa. Solicitar una reacción en cadena polimerasa en sangre me va a arrojar ¿qué resultado? Negativo. Si recuerden que provoca una viremia fugaz, desaparece. Entonces la IgM sería una IgM específica. ¿Específica a qué me refiero? No hay reacción cruzada. No esperen, ¿verdad?, que sea un falso positivo, ¿está bien? Hablamos, ¿verdad?, que tiene una buena especificidad. Miren, acá por ejemplo nosotros tenemos el título del anticuerpo y acá tenemos las semanas de postinfección. Esto sería la transaminasa, la viremia que desaparece y miren la virucopria. A medida, ¿verdad?, que va aumentando la viremia, ¿sí? Vamos a decirle que vamos a hacer una rayita acá, elevándose. Fíjense que las transaminasas van aumentando y también los títulos de anticuerpos van aumentando. En el caso, por ejemplo, el título que se va a mantener es la IgG. La IgG es lo que va a conferir una protección de por vida. Tratamiento y profilaxis. La diseminación de la hepatitis A se reduce con interrumpir la transmisión fecal-oral. Aquella persona, por ejemplo, que tiene hepatitis A, ¿sí?, con las manifestaciones clínicas tiene que cuidar mucho, ¿sí?, ¿verdad?, los lugares que van a consumir, o sea, va a compartir con otras personas. Vamos a decirle que tiene que cuidar los materiales como cubiertos, platos, tenedores, copos, o tiene que tener una buena higiene.
No es por la saliva, sino por las manos que pueden estar sucias, ¿me entienden? Por más que la ictericia, doctores, van cediendo, va desapareciendo, esto no significa que vamos a decirle que el paciente no es más infeccioso. Puede que aparentemente, ¿verdad? Ya la cura es total después de 8 días, después de 7 días, pero puede suceder que todavía tenga pequeñas cantidades de virus. Entonces, mismo así el paciente tiene que cuidar mucho, ¿comprenden? Hay que atender esa parte. Aquellas personas que tuvieron contacto con esta persona enferma deben ser identificadas y deben recibir una profilaxis. La profilaxis, miren chicos, que consiste en la infusión de inmunoglobulinas. ¿Qué significa? Una inmunidad pasiva, ¿sí? Artificial, ¿se acuerdan? En donde lo que yo tengo que colocar es el suero, así como el suero antitetánico, el suero antibotulínico. Lo que yo le voy a colocar es a mi paciente este suero que sería anticuerpos en la sangre. Por si acaso si se llegó a infectar, no pasa nada. No pasa nada también si es que tiene la vacuna, ¿entiendes? Lo ideal es la profilaxis. La vacuna que nosotros tenemos contra la hepatitis A es una vacuna inactivada. ¿Está bien? Es una vacuna, ¿verdad?, donde el virus está inactivo, que va a generar una inmunidad, sí, de por vida. Vamos a decirle que es el virus que le quitamos la proteína que le hace virulento e inoculamos a la persona ese virus que hicimos que sea inactivo. ¿Entiendes? Todo lo que es vacuna, ojo con esta parte, todo lo que es vacuna, porque este va a ser de por vida, todo lo que es vacuna inactivada y atenuada, doctores, genera una inmunidad de por vida. ¿Está bien? De por vida, pero es una vida. Sí, estamos hablando, ¿verdad?, de que si le metemos el agente infeccioso muerto o atenuado, ¿sí?, en el caso de bacteria también puede ser, la inmunidad que se genera en él es de por vida. Vamos a decirle que va a tener una buena protección, va a conferir una buena protección esa vacuna que le va, sí, proteger de casos graves. No se va a enfermar, pero se va a infectar, pero tiene una inmunidad protectora. Cuando hablamos de vacuna en subunidades, ¿subunidades qué se refiere? Fragmentos. Ese sí, no genera normalmente una inmunidad de por vida. ¿Sí? Hay algunos que sí, otros que no. Pero en el caso que no, se debe llevar un refuerzo. ¿Está bien? Se debe llevar un refuerzo. ¿Por qué le digo que algunos que sí, algunos que no? En el caso de hepatitis B, lo que le inoculamos al paciente es el antígeno superficie, su proteína de unión viral. 3 dosis. Con 3 dosis se genera una inmunidad de por vida. Pero no está mal también recordar el sistema inmunológico. ¿Qué significa? Si yo hace 10 años, hace 11, 12, 15 años llevé la vacuna contra la hepatitis B, no pasa nada si yo me doy una dosis más. ¿Está bien? Agradece el sistema inmunológico y especialmente a ustedes que van a entrar en el hospital a hacer su práctica. La vacuna, sí, está dirigida, ¿verdad?, a los niños de 2 años y también a adultos, pero acompañada con la hepatitis B. ¿Qué significa? En el caso, por ejemplo, que sea un adulto que se quiera inmunizar, entonces el adulto puede llevar la hepatitis A y la B también. Entonces, ¿verdad?, le confiere una protección para los dos. En el caso de la A, inmunidad de por vida, y la B, las dosis que necesita para generar la inmunidad suficiente. ¿Qué pasó? Bueno, ya que estás preguntando, la C es imposible desarrollar una vacuna porque tiene mucha variación antigénica. Cambia mucho. Sí, cambia mucho, hasta inclusive, ¿verdad?, en la hepatitis C se habla que existen ya también subespecies. O sea, tiene mucha variación. Recordate algo que yo te había enseñado. Los virus de ARN polaridad positiva, ¿se recuerdan? Son virus que cambian mucho, mutan mucho, varían mucho. Entonces la hepatitis C es uno de los motivos, ¿verdad?, de que
no se puede desarrollar la vacuna. Ya, se intentó. Pero anda que se consigue como por ejemplo para el virus de la inmunodeficiencia humana. Si el virus de la inmunodeficiencia humana que presenta muchos errores, la vacuna que tiene, ¿verdad? Ahora que está en prueba ya en la fase preclínica, es de un mosaico. Mosaico por quê? Pegou a variante da Europa, variante da China, variante dos Estados Unidos, variante do Brasil, ¿sí? Porque son las variantes que aparecen con mayor frecuencia y colocó todo en un solo genoma. Y lo que se inocula a la persona es ese ARN con un inmunogénico, un adyuvante, donde hace que la célula dendrítica capture y sus ribosomas traducen y presentan el antígeno en su complejo mayor histocompatibilidad. ¿Está bien? Entonces la A es muy parecido ¿a quién? A la E. La diferencia, ¿sí? La diferencia, sí que la E es de transmisión vertical. Ojo, tienen que anotar. La E es de transmisión vertical. Y la A, en algún momento yo le mencioné que es transmisión vertical. Entonces es bueno que una gestante tenga hepatitis E. No. Y peor, ¿saben por qué? Porque los recién nacidos que vienen al mundo van a desarrollar una cronicidad posiblemente. Sí, vamos a decirle que se pueden llegar a enfermar muy mal. ¿Está bien? Además la E que tienen que anotar, pero por más que diga, ¿verdad?, que es muy poco probable por los controles que hoy en día hay, tienen que anotar también que se puede transmitir por hemoderivados. Transfusión sanguínea. ¿Está bien? Transfusión sanguínea en este caso. Vamos a decirle que las bolsas de sangre pueden contener la E. O sea, significa que la hepatitis E produce una viremia. Y la A produce una viremia persistente, es fugaz, desaparece. Es la gran diferencia que existe. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Sí, ojo, tienen que ya saber la diferencia entre la A y la E. Hagan un cuadro comparando entre la A y la E. ¿Está bien? Y ponen ahí población de riesgo para la E. Sí, tenemos, ¿verdad? Como ejemplo, las gestantes. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hora es? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. Voy a ir a ver eso que le dije a ustedes. Vamos a hablar de hepatitis B, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar, así ya le voy a mostrar nuestro examen. La hepatitis B, sí, como le dije a ustedes, que son virus heterogéneos, sí, fíjense chicos que pertenece a la familia de Parnaviridae. También, ¿verdad? La hepatitis B está dentro de este género, el Parnavirus. Y miren chicos que este virus es un virus de ADN. Ya no es un virus de ARN, es un virus de ADN. Y es un virus considerado oncogénico, que le voy a explicar después a ustedes por qué. La hepatitis B, vamos a decirle que es un poco engorrosa su interpretación. Vamos a decirle que implica que el médico maneje muy bien, ¿sí?, la interpretación de la detección de los antígenos y de los anticuerpos. Porque si el paciente, por ejemplo, o el médico no sabe interpretar, no va a saber en qué estadio la enfermedad se encuentra el paciente. Después le voy a explicar a ustedes. No creo que en el día de hoy, pero la siguiente semana ya terminamos esa interpretación y terminamos la C. La hepatitis B tiene varios antígenos. El primer antígeno es el antígeno de superficie llamado antígeno australiano. ¿Está bien? Por ahí si ustedes escuchan antígeno australiano es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es lo que se utiliza, por ejemplo, para la inmunización de nuestro paciente. Es lo que se toma 3 dosis, para que ustedes sepan, y lo que genera la inmunidad protectora. El otro tipo de antígeno es que lleva el nombre, ¿verdad?, del antígeno core. Ojo, estas son siglas que aparecen, verán, en el resultado, y es el idioma que hay entre nosotros. Como si fuese, ¿verdad?, el portugués, el español, el guaraní, el inglés. Este es un idioma que también ustedes tienen que aprender, ¿está bien? La hepatitis B tiene que ver mucho con la delta, hepatitis D de dato. Por ejemplo, este antígeno es un antígeno diferencial que me va a permitir si es B o D.
Después le voy a explicar por qué. Otro tipo de antígeno son los antígenos ligados al DNA polimerasa viral. Este tipo de antígeno se le llama antígeno E. ¿Está bien? Tiene que ver mucho con la replicación viral. O sea, lo que van a hacer acá es colocar entre paréntesis, al lado de viral, H, B bola, letra E, AG. ¿Sí? H, B bola, letra E, AG. Sería el antígeno E de hepatitis B. ¿Está bien? Entonces, gente, son 3 tipos de antígenos que me tienen que aprender. Antígeno superficie, antígeno core y el antígeno E. ¿Está bien? Antígeno superficie, core y el antígeno E. Los anticuerpos llevan el prefijo anti. ¿Está bien? Lleva el prefijo ante. Anti-HBs. Anti-HBc. Anti-HBe. Acá todos son importantes. Superficie, core, ¿sí? El antígeno core, el antígeno E, el anticuerpo anti-S, el anticuerpo anti-C, el anticuerpo anti-E. ¿Está bien? Todos son importantes. Y le hago una pregunta. ¿Es bueno que yo le pida al paciente ¿sí? Todos los antígenos y todos los anticuerpos al mismo tiempo? ¿Qué le expliqué a usted? ¿Sí o no? Yo le expliqué la semana pasada, ¿sí o no? Respuesta sencilla. No, não é que acho que não. Não. Eu expliquei para vocês que vocês não podem pedir, não le puede pedir al paciente el antígeno y el anticuerpo al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Uno, porque se desperdicia recursos. Segundo, ustedes se van a complicar. El médico pues tiene algo en la cabeza que no está bien. ¿Cuál? Cuanto más examen pide, mucho mejor. Por una parte está bien, por otra parte no está bien. Porque cuanto más examen pide al pobre paciente que le va a alcanzar 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿qué es lo que va a pasar? El médico se complica más. Lo ideal es que se pida estudios específicos. Se pida, ¿verdad?, direccionado a lo que está sospechando. Entonces, ¿qué significa? Si yo estoy pensando que mi paciente que está con hepatitis B aguda, entonces le voy a pedir solamente algunos antígenos y algunos anticuerpos. Y ya van a saber cuáles son. ¿Está bien? Si yo estoy sospechando de una hepatitis crónica, solo algunos antígenos y algunos anticuerpos. Cosa que a veces no se pide en la aguda. Entonces hay que determinar bien la evolución cronológica de mi paciente y determinar qué es lo que voy a pedir. ¿Qué es lo que voy a pedir para poder interpretar si es una hepatitis B aguda, crónica, latente o si es una curada reciente o una curada distante? ¿Está bien? Vamos a ver nosotros cómo hacer eso. La hepatitis B, ¿sí? Miren chicos que durante la infección activa de la hepatitis B puede aparecer 3 tipos de partículas. Ojo con esa parte. Partícula de Dane, que sería la partícula infecciosa. Sería la partícula completa, doctores. Sería la partícula completa del virus. ¿A qué me refiero que es una partícula completa? Tiene la envoltura, tiene la cápside, tiene el genoma, que sería la cadena de ADN de cadena parcial. Cadena parcial o cadena incompleta. Recuerden que les expliqué a ustedes acá y las otras salas también que la cadena del ADN de la hepatitis B es una cadena incompleta, não é fechada. Não é fechada. Então, para fechar, precisa também de uma transcriptasa inversa. ¿Se recuerdan? No se olviden de eso por el tratamiento del paciente. ¿Está bien? Entonces, los viriones de la hepatitis B son llamados partículas de Dane. Partículas de Dane son los viriones infecciosos. O sea, capaz de transmitir a otras personas o infectarse a otras personas. ¿Comprenden? Los otros tipos de partículas que pueden aparecer durante la infección activa de la hepatitis B son las esféricas y las filamentosas, cosa que ustedes están viendo ahí por debajo. Fíjense que la esférica carece en su interior del genoma, ¿verdad que sí? No tiene el genoma, chicos. Miren la filamentosa. Carece también del genoma, solo presenta la cápside. Solo tiene, vamos a decir, la parede, mas não tem o genoma dentro dele.
¿Por qué yo tengo que aprender que existen esos tipos de partículas no infecciosas? Porque de eso depende la hepatitis delta. La hepatitis delta, la hepatitis D o el virus, la hepatitis D, es un virus defectuoso. Defectuoso porque carece la capacidad de tener una cápside propia. ¿Están entendiendo? No tiene una cápside propia y al no tener una cápside propia, tiene que usar a cápside de qué? De la B. Entonces, hay que preguntarnos, ¿es posible tener o enfermarnos, ¿sí?, de hepatitis delta sin haber hepatitis B? No. No se puede llegar a enfermar por una hepatitis delta si nunca tuve hepatitis B. La hepatitis delta, sí, para que pueda desarrollarse, mi paciente tiene que tener la hepatitis B. O tiene como una coinfección junto, ¿está bom? O tiene una sobreinfección, ¿está bien? Encima de otro. ¿Qué significa? Primero viene la hepatitis B y después viene la hepatitis delta. O que é pior? ¿Una coinfección o una sobreinfección? Muy bien, una sobreinfección. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo el profesor? Los virus de la hepatitis son virus que dejan secuelas, algunos que otros no y otros sí. Estamos hablando de hepatocarcinomas, daños. El hígado ya no queda como antes, ya no funciona como antes. Y eso se puede evidenciar mediante las concentraciones de transaminasas que aparecen en nuestro paciente. Un paciente con hepatitis B queda con una transaminasa un poco elevada. No tanto como el que yo le expliqué el ejemplo, pero puede tener, por ejemplo, no sé, 50, 55 y mantiene esa forma de por vida. ¿Entienden? Están por encima de los valores. Pero en el caso, por ejemplo, del paciente que tenga una hepatitis B, ya hay un daño, ya tem uma bagunça. Inclusive también una hepatitis B puede ficar en estado latente. Entonces, si viene una hepatitis delta por encima, es hacer más bagunça que ya tem. Ya es hacer más daño de lo que ya hay. Entonces la evolución es fulminante, rapidito, crónica. ¿Entienden? Rapidito, mi paciente va teniendo una insuficiencia hepática y acaba muriendo rapidito por una hepatitis delta, una sobreinfección. La coinfección no es así. Porque cuando hablamos de coinfección, junto, es encontrar un fígado ainda que está funcionando. Esa bagunça ainda no está instalada. Y además también, cuando gera inmunidad contra hepatitis B, también ya sirve contra la hepatitis delta. Y van a ver por qué después. ¿Está bien? Entonces, el paciente que tiene también la vacuna contra la B, ya tiene también una inmunidad contra la delta. Entonces, por eso no hay necesidad de crear una vacuna contra la delta. ¿Comprenden? ¿Está todo bien hasta acá? Entonces, no se olviden. Sobreinfección es peor que una coinfección. ¿Está bien? Puede, no hay ningún problema. Claro que sí, si la vía de transmisión es la misma. Si la hepatitis delta utiliza la cápside, utiliza la envoltura de la hepatitis B, tienen la misma vía de transmisión. ¿Está bien? Miren, acá ustedes tienen la envoltura y quiero que ustedes analicen conmigo esta imagen. ¿Quién es este antígeno? Australiano, superficie. Sería su proteína de adhesión viral. Este sería su proteína de adhesión viral que se une a los receptores hepáticos. ¿Entienden? Entonces, acá tenemos nosotros el genoma, que es un genoma incompleto. Tiene un extremo 5' libre, una cola 3', ¿sí? Que pasa por mucha variación, ¿sí? Tiene mucha variación nucleotídica. Y fíjense que esta es la cápside. En este caso, por ejemplo, podemos citar que esto es el core. El core, antígeno superficie y el antígeno E. Vamos a ponerle como ejemplo acá.
Bueno, este está mejor. El antígeno E. El antígeno E, el core y el antígeno superficie. Cuando yo estoy detectando antígeno superficie en mi paciente es para diagnosticar una hepatitis B. Pero me tiene que llamar la atención se a pessoa está tendo uma evolução muito rápida da hepatitis B. Se ela está tendo uma evolução muito rápida, significa que está empeorando muito rápido. Opa, me tengo que acordar la clase de microbiología que paciente que va avanzando, va entrando en un estado grave más rápido, posiblemente es un caso de ¿qué? Una sobreinfección. ¿Con quién? Con delta, la hepatitis D. ¿Está bien? Es teniendo en cuenta, ¿verdad?, las manifestaciones clínicas de mi paciente. Por más que sea un virus con envoltura, chicos, y que el profesor le explicó a ustedes, ¿verdad?, que los virus con envoltura son muy sensibles a la desecación, ustedes tienen que saber que el virus de la hepatitis B es una excepción. ¿Qué significa? Es un virus con envoltura, pero presenta una estabilidad muy grande al medio externo. O sea, una desecación, utilizar un desinfectante, utilizar un detergente, no inactiva este virus. ¿Me entienden? Sale de esa excepción que yo le expliqué, o sea, sale de ese ejemplo de que le expliqué a ustedes que los virus en envoltura son sensibles al alcohol. La hepatitis B puede presentarse por mucho tiempo o estar activo por mucho tiempo, chicos, sobre la mesa, sobre los materiales que se utilizan, por ejemplo, en la peluquería, la barbería, lugares donde se hace tatuaje, todo donde tenga contacto con sangre, ¿está bien? La hepatitis B, por más que también presenta mucha estabilidad, también se puede inactivar, pero tiene que ser en condiciones, vamos a decirle, bien fuertes para que se pueda inactivar este virus. El virus produce una quinasa, una polimerasa con actividad transcriptasa inversa. Esto es muy importante. Recuerden que yo le dije a ustedes que el tratamiento es lo mismo para los retrovirus. Tiene una ribonucleasa que hidroliza al ARN que va a ser usado para la síntesis de un ADN. Tiene una proteína P adherida al genoma que está rodeada del antígeno centrovírico, ¿sí?, que sería el antígeno core, y la envoltura que tiene el antígeno superficie. Miren, la hepatitis B, su envoltura es una estructura macromolecular compleja constituida exclusivamente por lípidos de membrana interna de la célula infectada. En esa envoltura, chicos, hay carbohidratos. Carbohidratos en forma de oligosacáridos unidos a glicoproteínas. Estas glicoproteínas pueden ser de tres tipos. A-preS1, que sería el antígeno grande, AL, ¿sí?, una superficie grande, de tamaño grande. A-preS2, que es mediano, de tamaño mediano, significa que tiene un peso molecular menor a la grande. Y tenemos la pequeña, que es el antígeno superficie que normalmente nosotros buscamos en nuestro paciente. ¿Está bien? Existen tres tipos de antígeno superficie. La grande, la mediana, la pequeña. ¿Por qué tengo que saber eso, profesor? De los tres, chicos, la pequeña es más abundante en la partícula de Dane. Es la principal proteína de adhesión viral. La principal, ou seja, es más abundante en la envoltura. ¿Me están entendiendo? Es por eso que la vacuna está hecha en base al antígeno superficie. En el caso de la presión, la grande y la mediana son, vamos a decirle, no aparece de forma abundante. No hay tanto. Por eso es que se usa la pequeña. Pero también nos sirve para otras cosas esta presión, PRES2. ¿Por qué? Porque como le expliqué hace rato a Thaisa, ¿sí?, que hay pacientes que por más que lleven las 3 dosis, en algunas ocasiones no genera la inmunidad suficiente. ¿Comprenden? Entonces, la vacuna hoy en día ya está viniendo no solo con el antígeno superficie pequeño, ya viene con el antígeno superficie grande y el antígeno superficie mediano. ¿Por qué? Si no
generó inmunidad contra el antígeno superficie pequeño, va a generar inmunidad contra ¿quién? La grande y la mediana. La desventaja, ¿cuál es? Es que la pequeña aparece de forma abundante. ¿Se recuerdan? Entonces, la inmunidad que genera contra la grande y la mediana, vamos a decirle que puede que evite o no la entrada del virus a los hepatocitos. ¿Está bien? Vamos a decirle que no se van a unir tantos anticuerpos si en la pared o la envoltura del virus. En las partículas no infecciosas, las esféricas, es de 1, 10 y 89%. Miren, chicos, que en el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de los otros virus, las otras formas, las otras partículas de la hepatitis B, otra vez, ¿verdad?, la partícula pequeña es lo que va a generar, es lo que aparece de forma más abundante. Estas formas subvirales son altamente inmunogénicas, significa que genera una buena respuesta inmune, sería en forma de inmunidad humoral, anticuerpos. Estos anticuerpos serían neutralizantes. Estas partículas esféricas no infecciosas purificadas, provenientes del plasma, pacientes crónicamente infectados con hepatitis B, constituyeron sustrato para elaborar la primera vacuna obtenida contra el virus. Miren, él entra por una endocitosis, una viropexis, ¿se acuerdan? Entra por una viropexis, llega su cápside al citosol, libera su genoma al núcleo, hace una reparación, ¿está bien? Se hace una reparación, ¿para qué? Para luego hacer una transcripción. ¿Se acuerdan que era DNA, ARN? ¿Sí? Ese ARN sale al citosol, ¿para qué? Para ser traducido por los ribosomas, donde van a sintetizar polimerasas, que sería la transcriptasa inversa, para utilizar el mismo ARN como cadena complementaria para un ADN. Otra vez, cápside, decapsidación en el núcleo, genoma libre en el núcleo, reparación, completa su genoma, transcripción de DNA para RNA. ¿De acuerdo? RNA traducido para sintetizar una polimerasa una transcriptasa inversa. ¿Para qué? Para que después utilice al mismo RN como molde para un ADN. ¿De acuerdo? Ese ADN va a ser un ADN para un futuro virión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Recuerdan que el profesor Carlos le explicó a ustedes que en algunas ocasiones aparece una respuesta inmune antiviral, que sería la producción de DNAsas, el bloqueo de los ribosomas, la inhibición de ¿quién? La inhibición del ensamblaje, ¿se acuerdan? Eso va a mantener al virus de la hepatitis en un estado latente. ¿Se acuerdan que le dije de eso? Estar mucho tiempo latente los virus, en especial el virus de la hepatitis B, no es nada bueno. ¿Por qué? Algunas literaturas hablan de esto, ¿verdad? Pero otros dicen que son poco probables. Pero vamos a basarnos en las dos hipótesis. Estar mucho tiempo latente la hepatitis B en los hepatocitos, vamos a decirle, existe una probabilidad que el genoma de la hepatitis B se incorpore con el genoma del hepatocito. Y el profesor le explicó a ustedes que el genoma celular tiene dos grupos de genes muy importantes, donde aparece un grupo que para el ciclo celular y el otro inicia el ciclo celular. ¿Se de acuerdo? Entonces, lo que pasa con el DNA de hepatitis B, si con tanto tiempo que esté en un estado latente, se puede incorporar con el genoma del hepatocito. ¿Está bien? Eso no es nada bueno, porque la hepatitis B es un virus oncogénico. Sí, puede hacer que inmortalice a la célula.
Como le dije a usted, hay literaturas que dice que es poco probable, pero nosotros vamos a decir que también ocurre. ¿Está bien? También, además de incorporar su genoma con el genoma del hepatocito, otro punto muy importante también que sucede durante la hepatitis B es que las células del sistema inmunológico, ¿qué es lo que hace? Viene y asesina a los hepatocitos. ¿Se acuerdan? Asesina a los hepatocitos en donde va a desencadenar la ictericia a mi paciente. Y la manifestación es clínica que yo le expliqué que es indistinguible con la hepatitis A. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué pasa? En el caso de la hepatitis B, ¿sí? En etapas crónicas, ese de matar una célula y compensar por una nueva de una forma continua, eso puede generar hepatocitos con un ciclo celular defectuoso. Vamos a decirle que estos genes o las enzimas que controlan el ciclo celular pueden ir perdiéndose su regulación. Tipo, mata, compensa, mata, compensa, mata, compensa, mata, compensa. Eso hace que aparezcan células o hepatocitos ya con errores. Es como si fuese la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que es una bacteria que causa daño en el epitelio estomacal. El Helicobacter pylori también puede desencadenar algunos tipos de carcinomas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mata un epitelio, una célula epitelial, se compensa. Mata otra, se compensa. Mata otra, se compensa. Anatomía patológica sería eso. Entonces, la misma cosa pasa con el hepatitis B. Mata, compensa. Mata, compensa. Mata, compensa. Esa infección o esa replicación o una infección crónica aumenta la probabilidad que mi paciente otra vez desarrolle un hepatocarcinoma, una cirrosis hepática o una fibrosis hepática. Mi paciente que está teniendo eso de matar, compensar y más una infección latente, si está pasando por más de 4 o 6 meses con un antígeno de superficie positivo, aumenta la probabilidad de que ese hígado se torne un hígado malo. ¿Entienden? El antígeno de superficie que está aumentando, está positivo por más de 4 o 6 meses, eso no es un buen indicio. Yo tengo que hacer de alguna manera que este paciente se cure antes de los 4 o 6 meses. ¿Está bien? Tiene que ser antes, con las drogas, el tratamiento específico. ¿Hay tratamiento específico para hepatitis B? Sí. ¿Y qué le dijo usted en la A? ¿Hay tratamiento específico? No, la B sí. La B nosotros tenemos un tratamiento específico. Entonces yo tengo que ver una manera. El antígeno superficie me sirve a mí para qué? Para un monitoreo terapéutico. ¿Se acuerdan del diagnóstico virológico individual? Para intervención terapéutica, para pronóstico y también para un monitoreo. El ejemplo que yo le di fue del HIV, ¿se acuerdan? En el caso de la B, también hacemos ese monitoreo. Entonces, un antígeno de superficie por más de 4 o 6 meses no es nada bueno. El virus de hepatitis B también sale de la célula o del hepatocito de una forma no lítica. Causa una infección persistente. Eso aumenta la probabilidad de que el virus de hepatitis B aparezca en la sangre, transmisión transfusional, ¿está bien? Hablamos de sudor, lágrima, saliva, leche materna, semen, secreción vaginal, líquido cefalorraquídeo y también puede hacer transmisión vertical, chicos. También puede ser transmisión vertical que no es nada bueno. Porque, miren, adulto tiene el 10% nada más de desarrollar una hepatitis crónica. Recuerden que crónica no es bueno. El 90% de la hepatitis B en adulto es agudo. Hasta ahí nomás. Pero hay probabilidad de cronicidad. En una gestante, no importa en qué etapa del trimestre, el niño que viene al mundo va a venir ¿sí? Con 90 o 98% de probabilidad de cronicidad. O sea, ya viene ya una hepatitis crónica. Entonces no es nada bueno que una gestante tenga hepatitis B.
¿Comprendieron hasta ahora? ¿Sí? Entonces no es nada bueno que una gestante. Por eso, ¿se acuerdan que le dije a ustedes las preconcepcionales, los exámenes, ¿sí? Antes de embarazarse? VDRL, HIV, toxo, ¿se acuerdan? Citomegalovirus también, no se olviden. Hablamos nosotros de herpes simple tipo 2, ¿se acuerdan? Y también tenemos que incluir el antígeno superficie para hepatitis B. Por eso es muy importante que también dentro de las pruebas se haga el antígeno. Miren, DNA genómico de hepatitis B se completa, se sintetiza un RNA pregenómico y se utiliza como cadena complementaria para la síntesis de un DNA. ¿Está bien? Un DNA que va a incorporarse a un genoma de nuestro hepatocito. Miren, en el caso de la hepatitis B también se ha postulado la genotipificación. ¿Por qué genotipificación? Porque se puede observar en estudios realizados que algunos genotipos aumentan la predisposición a que se desarrolle una cronicidad. Por ejemplo, pacientes con genotipo C de la hepatitis B denotan mayor nivel sérico de transaminasas hepáticas y una mayor predisposición a la cronicidad. Y en el estadio más avanzado de la enfermedad hepática hay una fibrosis, una cirrosis, un hepatocarcinoma. Mientras que los que tienen el genotipo B de hepatitis B tienen menos probabilidad de cronicidad. Vamos a decirle que desarrolla o desencadena solo la forma aguda de la enfermedad. Entonces, la adhesión de los hepatocitos está mediada por glucoproteínas, que sería el antígeno superficie, que está unida a la albúmina sérica humana polimerizada por otras proteínas. La cadena parcial de ADN se completa para transformarse en un círculo completo de ADN bicatenario y el genoma se transfiere al núcleo de la célula. La replicación del genoma empieza con la producción de ARN mensajero de 3.500 bases de longitud mayor que el genoma. Se halla en la nucleocápside del centro vírico la polimerasa de ADN dependiente de ARN con actividad de transcriptasa inversa y ribonucleasa. La otra etapa de la replicación es que el ARN de 3.500 bases actúan como molde para la síntesis de ADN de cadena negativa y el ARN mensajero es degradado por la ribonucleasa H a medida que se sintetiza un ADN de cadena positiva a partir del molde de ADN de sentido negativo. Entonces, la vía de transmisión tenemos, ¿verdad?, que es sexual, ¿se acuerdan? Vertical, transfusional o por otras secreciones. ¿Está bien? Por otras secreciones que le dije a ustedes, lágrimas, leche materna, saliva, sudor, líquido cefalorraquídeo, hasta incluso orina. ¿Está bien? Tiene que incluir también ahí la orina. La hepatitis B, chicos, vamos a decirle, tiene tanta vía de transmisión, pero ¿cuál es la que aparece con mayor frecuencia? La sexual. ¿Está bien? La sexual. Se puede observar, ¿verdad?, que la hepatitis B, su vía de transmisión principal es la sexual. La C, que es un poco parecido con la vía de transmisión de la B, la transmisión de la hepatitis C, gente, es la transmisión de la hepatitis C con mayor frecuencia es por compartir jeringas contaminadas. Vamos a decirles, es muy común en pacientes, ¿verdad?, que utilizan drogas endovenosas. ¿Está bien? Es muy frecuente. O también de banco de sangre, hemoderivados. Y la hepatitis C, cuando se descubre, normalmente ya se descubre mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque la hepatitis C, en la mayoría de los casos, los adultos no manifiestan la enfermedad. Son totalmente asintomáticos. Tipo, o paciente vai consultar com vocês. Doutora, doutor, sabe o que? Quero fazer um exame de rotina. Tá bom. Pide hemograma, pide, no sé, antígeno superficie, hepatitis B,
vamos a pedirle perfil hepático, perfil renal, glicemia, perfil lipídico, orina. Vamos a incluirte serología para hepatitis C, deu positivo. IgG. Opa, havia que já entrou em contato com hepatitis C. E você pergunta para o paciente, ¿vos llegaste a manifestar ictericia? No, doctor. ¿Vos llegaste a manifestar náusea, vómito, nada, nada? No. Totalmente de una forma sintomática va pasando la enfermedad. Y por ese motivo, la hepatitis C le gana a la B. Si le cae una pregunta reválida, si le pone ahí una pregunta, ¿cuál es de los virus de la hepatitis que aparece con mayor probabilidad de cronicidad? ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. La C tiene más probabilidad de cronicidad que la B. Exactamente. Porque pasa de una forma asintomática. ¿Comprenden? Después les voy a explicar a ustedes también por qué pasa de una forma asintomática, pero vamos a traer al tema de clase. Miren, ella es muy resistente a temperatura de 60 grados durante 10 horas y 98 grados por varios minutos. Es resistente a la congelación y calor moderado. Es resistente, ¿verdad?, a éter y pH bajo, pH ácido. Por eso le dije a usted, al ser un virus con una envoltura, nos llama mucho la atención vamos a decirle, la estabilidad que puede presentar a ambientes adversos. El periodo de incubación, sí, de este tipo de virus es de semanas hasta 4 meses. Otra característica, además de resistir a medios ambientes adversos, también es difícil de cultivar, chicos. Normalmente no se cultiva el virus de la hepatitis B en laboratorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a decirle, no se replica así fácilmente. Puede ser infeccioso de hasta 6 meses. ¿Se acuerdan que le dije a ustedes que puede durar por mucho tiempo? Sí, puede ser infeccioso por 6 meses en suero a 30-32 grados. Por 15 años a menos de 20 grados centígrados. ¿Qué significa? Puede estar por mucho tiempo. Se inactiva a 60 grados por 10 horas. Se inactiva a 90 grados entre 1 a 20 minutos. Se inactiva a calor seco a 160 grados en 1 hora. Y se inactiva también en glucaraldehído al 2% con alcohol isopropílico. Son formas, ¿verdad?, de inactivar a nuestro virus. En este caso, por ejemplo, es de alta incidencia, una elevada mortalidad, es de distribución mundial. No está, bueno, está y no también. Está asociado al nivel socioeconómico, ¿sí? Pero también, ¿verdad?, podemos hablar que países desarrollados pueden presentar una alta incidencia de hepatitis B. Tiene que ver mucho con las costumbres sexuales o podemos hablar mucho, ¿verdad?, con la vida activa sexual del paciente. Vamos a decirle que si usa protección, vamos a decirle que todas las medidas preventivas. Muchos de los pacientes que son positivos para la hepatitis B son descubiertos ya en la etapa activa, la etapa crónica de la enfermedad. En este caso, ¿verdad?, la principal población que se comporta como paciente portador crónico asintomático de hepatitis B es el hombre. El hombre tiene más facilidad de presentarse como portador. O sea, estamos hablando que la principal población que va a transmitir el virus de la hepatitis B es el hombre. La mujer, por factores hormonales, ¿sí?, los estrógenos, en este caso, miren que las mujeres son poco probables de presentarse como portadoras. En ellas casi siempre se presenta la sintomatología. Tiene que ver mucho con la genética, nunca se olviden. La genética tiene que ver mucho con ¿quién? Con la enfermedad viral. Miren, vía parenteral, al inyectar sangre contaminada o sus derivados. Inyecciones endovenosas, subcutáneas, intramusculares, con jeringas mal esterilizadas, es una vía de transmisión. También es muy frecuente entre usuarios de drogas inyectables o también es muy frecuente en personas, ¿verdad?, que mandan colocarse piercing, tatuajes, se manda a hacer tatuajes en lugares en donde no mantiene bien, ¿sí?, las medidas preventivas o no utiliza, por ejemplo, materiales descartables, ¿comprenden?
Sí, también puede ser. Transplacentaria puede, ¿verdad?, transmitir durante la gestación o durante el parto. Ojo en esa parte. Vamos a decirle que no hizo una transmisión transplacentaria, pero durante el paso del canal de parto, sí, el recién nacido también se puede contaminar, ¿entienden? O la leche materna. En el caso de la hepatitis B, no produce fetopatías. No esperen que provoque triada de Sabin. ¿Se acuerdan de la triada de Sabin? Pero sí lo que puede provocar es el síndrome de Torch. ¿Está bien? Acuérdense del acrónimo TORCH, pero no significa que son los únicos agentes que van a presentar va a provocar ese síndrome. También otros agentes infecciosos pueden provocar, sí, el síndrome de TORCH. También se puede hablar, ¿verdad?, otras vías de transmisión. Por ejemplo, laboratorio, punción de agujas contaminadas, manipulado de sangre, o también la más frecuente, la sexual. Y acá están las secreciones que emite, ¿verdad?, o presentan la partícula infecciosa. Así como le dije, es de alta incidencia, hoy en día se está reduciendo gracias a la vacuna, y los niños son los que aumentan la probabilidad de cronicidad y disminuye con el aumento de la edad. Así como le dije a la compañera que hace rato me preguntó, los niños o lactantes tienen más probabilidad de pasar al estado crónico por una inmunidad celular inmadura. ¿Se recuerda? Al tener una inmunidad celular inmadura, hay menos lesión tisular. Vamos a decirle que el sistema inmunológico responde de una forma más regulada, responde de una forma más controlada, más débil. Entonces eso hace que el niño con mucha facilidad vaya pasando en estado crónico. En el caso de los adultos, la respuesta es más tóxica. Es más tóxica, las manifestaciones clínicas son más fuertes, pero el control de la hepatitis B es mucho mejor. Entonces yo entro como médico ahí, controlo la sintomatología y dejo que el sistema inmunológico trabaje. Si yo, profesor Carlos, mi inmunidad celular responde de una forma moderada, yo tengo más riesgo de entrar en la cronicidad. ¿Sí? Porque recuerden, respuesta moderada o respuesta leve hace que yo no consulte con ustedes. ¿Están entendiendo? Entonces, al final, al cabo, es mucho mejor que tenga una respuesta tóxica. Y yo como médico lo que voy a hacer es intervenir las manifestaciones clínicas. Tratar de controlar el sistema inmune. Acá, por ejemplo, todos estamos susceptibles. No importa quiénes son. Hasta inclusive, ¿verdad?, se habla de personas que se encuentran, ¿verdad?, realizando algún tipo de tratamiento. En el caso, por ejemplo, de los dializados. Los dializados siempre se le pide antígeno en superficie de hepatitis B. Siempre se le pide la hepatitis C. Toda vez que va a hacer una diálisis, lo ideal es pedir esa serología. ¿Por qué? Porque puede haber también transmisión durante la diálisis. ¿Está bien? Puede suceder. No se sabe bien su sitio de replicación. La enfermedad varía desde un estado leve a grave. Y miren acá, solo el 10% de la población puede cronificar. ¿Se acuerdan? Mientras que es lo opuesto a hepatitis C. Hay más probabilidad de cronicidad de hepatitis C que la hepatitis B. Y es un agente importante del carcinoma hepatocelular primario. Y como le dije, las señales de hepatitis B son indistinguibles con la hepatitis A. Miren, pueden provocar una enfermedad aguda o crónica o sintomática o asintomática, depende mucho de la respuesta inmune de la persona. Y además del antígeno superficie que yo estoy mandando detectar en mi paciente para hacer un control terapéutico, también voy a solicitar el antígeno E. La presencia del antígeno E, doctores, en sangre o con un resultado positivo de antígeno E, ojo, que este también es algo que sí o sí cae en el examen final, es pregunta reválida. El antígeno E indica que mi paciente es infeccioso. Significa que mi paciente está teniendo una hepatitis B activa, replicativa. La presencia del antígeno superficie y la ausencia del antígeno E
Estamos diciendo que el virus de la hepatitis B no se encuentra aún replicándose. No se está replicando. Pero sí, vamos a decirle que se encuentra en un estado latente, entre comillas. Pero cuando llega a aparecer, después de un antígeno superficie positivo, con un antígeno E negativo, después para un segundo control, aparece que el antígeno superficie es positivo y el antígeno E es positivo, entonces el virus inició con su replicación. Entonces ahí yo como médico tengo que tomar mucho cuidado porque este paciente ya está transmitiendo otra vez. Aspecto biológico, la infección puede persistir como infección latente, replicar y ser transcripto e integrarse al genoma celular. Mecanismo de lesión hepática, células T citotóxicas, que sería, por ejemplo, el sistema inmune causando daño, y el no es citolítico. Y además de hepatocarcinoma, una cirrosis hepática puede aparecer. Se puede replicar en un plazo de 3 días después de su adquisición, pero la sintomatología puede parecer hasta 45 días dependiendo de la dosis y la vía de infección. El genoma se integra en la cromatina y la inmunidad celular de la inflamación son las responsables de la aparición de los síntomas y a la vez también la resolución. Durante la segunda fase aguda de la infección, el parénquima hepático sufre cambios degenerativos. Serían secuelas en este caso. Miren. Entonces, fase aguda, hay una hinchazón de la parénquima hepática, necrosis hepático, en la cura ocurre una regeneración de la parénquima y de la fase aguda puede pasar a formas fulminantes, crónicas o con una coinfección con la hepatitis delta, ¿se acuerdan? En el caso, por ejemplo, el paciente con hepatitis fulminante, crónica o una coinfección, pueden quedar lesiones permanentes o una cirrosis hepática. ¿Está bien? Acá está lo que le dije a ustedes. La inmunidad o la forma que responde nuestro sistema inmunológico es lo que hace que el paciente puede llegar a presentar síntomas graves, moderados o leves, o lleguen a pasar, por ejemplo, a una etapa crónica o solo la aguda. Por ejemplo, una respuesta celular leve o moderada causa síntomas moderados. ¿Está bien? Pero síntoma moderado significa que hay una incapacidad de eliminar la infección. Y aumenta la probabilidad de ¿qué? De una hepatitis crónica. Y con el tiempo disminuye la citotoxicidad. Lo que pasa es que el CD8 no trabaja de una forma constante. Hay un mecanismo que nosotros no llegamos a hablar en inmunología, que es el agotamiento. El agotamiento de linfocitos T citotóxicos. Tipo, vai secretando a perforina granzima, mas depois acaba. Ele acaba de produzir. Por quê? Porque já não se é uma forma irregular. Porque uma imunidade celular respondendo de uma forma persistente também não é nada bem. Los anticuerpos. Los anticuerpos son las principales formas de protegernos contra la hepatitis B. Estos anticuerpos evitan la entrada del virus al hígado, también inhibe la acción de la vacuna en suero cuando está presente el virus y así como también nos beneficia, también nos pueden perjudicar. Recuerden, el sistema inmune está para ayudar, pero así también, ¿qué es lo que puede hacer? Perjudicar. Puede provocar una vasculitis por una hipersensibilidad. ¿Se acuerdan de la hipersensibilidad? Tenemos hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 3 por inmunocomplejos, donde se puede adherir a los vasos y causar una vasculitis, artralgias y también lesiones renales, parecidos a la glomerulonefritis post-estratocóxica, donde se van a estar activando el sistema complemento, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, otro mecanismo también, ¿verdad?, el sistema inmune. Miren, embarazadas tienen 90% de probabilidad de transmitir la infección neonato. Y miren chicos, el 90% de los neonatos infectados, ¿a qué van a evolucionar? Crónica. Cirrosis y tiene una alta probabilidad de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Miren, recién nacido y adulto. ¿Vieron? 65% de los casos son subclínicos, el 25% ¿sí? son sintomáticos y los 25% de los sintomáticos, 1% será fulminante
y en ambos grupos entre 1 a 10% pueden ser cronicidad. Un antígeno superficie positivo por más de 4, tienen que agregar acá, por más de 4 o 6 meses, miren chicos, ya mi paciente va a entrar en una etapa crónica. Entonces el antígeno E, el antígeno superficie, que esté en positivo por más de 6 meses no es nada bueno. ¿Sí? Mi paciente va a desencadenar un hepatocarcinoma. Miren, agudo, tiempo de incubación, ¿se acuerdan? Insidioso, va a presentarse con forma insidiosa. Pueden aparecer en algunos casos abruptamente también, con aumento de transaminasa, con o sin ictericia. Y el 1% que ya le dije a ustedes que es fulminante. Miren, las complicaciones que ya le dije a ustedes: ascitis, hemorragia, exantema, poliartritis, vasculitis, necrosante aguda y glomerulonefritis. Los cuadros sintomáticos pueden o no presentar ictericia menores de 10 años. Los niños también recuerden que presentan una forma sintomática y tienen más facilidad de entrar en estado crónico. Eso no quiero que se olviden. Miren la crónica. El 10% crónico puede surgir después de un cuadro moderado inaperente y una infección persistente puede derivar a tornarse asintomático. Puede llegar a una etapa crónica activa que a veces puede derivar a una cirrosis y un gran número de casos de carcinoma hepatocelular aparece por culpa de eso. Los distintos pronósticos, una vez producida la infección, están relacionados con la inmunidad del huésped y la evolución a la cronicidad con una falla de la respuesta celular. Va a ocurrir una destrucción continua del hígado y puede tratarse y detener la infección también. Miren, el 80% de los casos de hepatocarcinoma se debe al virus de la hepatitis B, acostumbra a ser mortal y es una de las causas más habituales de la mortalidad del cáncer en el mundo. Es lo que le expliqué también. La reparación continua del hígado y el crecimiento celular como respuesta a las lesiones tisulares o bien integrándose cromosoma a la célula anfitriona puede estimular de una manera directa la proliferación celular desregulada. Voy pasando rápido para mostrar el examen. Una proteína codificada por el gen X de la hepatitis B podría transactivar la transcripción de las proteínas celulares y estimular el crecimiento celular. El periodo de latencia, ya como le dije a ustedes, puede ser corto, unos 9 años, o alcanzar hasta 35 años y tornarse una forma activa la replicación. Y diagnóstico: prueba de funcionalidad hepática, serología, Western blot, PCR, y recuerden el antígeno superficie, el antígeno E, ¿se acuerdan? Profilaxis, vacuna de segunda generación, recombinante a grupo de riesgo, y también tiene que llevar las parejas sexuales del portador este tipo de profilaxis. Este cuadro yo le voy a explicar la semana que viene, ¿sí? Porque este cuadro me lleva un poco de tiempo para explicar. Ahora le voy a mostrar a ustedes el examen y la siguiente semana termino este y empiezo hepatitis C.